dado por el Sí, grupo amino, genera una sí, estabilidad ácida. genera una estabilidad ácida. ¿Por qué? Sí, Porque tú por cómo puedes generar una estabilidad ácida, como participa el carbonilo de la cadena, ¿no es cierto? sí, En el ataque, si tú disminuyes la calidad de ese dipolo, es decir, haces menos nucleofílico el oxígeno, ¿mm? va a haber menos ataque, ¿sí? Sí, sí, Y ese es el efecto que hace el grupo amino. Lo que pasa es que en vivo no es el grupo amino como lo ves dibujado NH2, ese tendría el efecto contrario. Está sí, como NH3 más, porque es mm, una base, está protonado. sí, Entonces, con eso le disminuye el carácter de dipolo. Eso por una parte. Y por otra parte, al tener ya la molécula con una carga positiva, como NH3+, para que venga otro protón a la vecindad, ya hay un poco de repulsión, pero eso es más bien un efecto extra. Pero ese ya. es el tema. Ah, ya. ¿Quién más? Profesor, una consulta. Dígame, don Álvaro. Mire, tengo la siguiente consulta. ¿Qué sucede Sí. si yo tengo una ampicilina, Mm, ya, y yo en la amida que se encuentra en el bencilo, yo la reemplazo por un carboxilo? ¿Cuál sería el efecto final que podríamos tener al hacer ese cambio? si la amida de la cadena Si a la, lateral, Sí. si a la amida, a la amina de la ampicilina, a la mina. sí, de Ah, la Mm, amina de la ampicilina, sí. yo voy, le retiro la amina y le pongo un carboxilo, Claro, eso te ¿qué da efecto, una qué efecto tendríamos carboxipenicilina, ahí? po. Es una carboxipenicilina. Se incrementa el espectro gran negativo. ¿Por qué? Porque estás aumentando la polaridad de la molécula. Entonces puede pasar por la porina de gran negativo, por el poro. Ya, y en Pero, términos, pero, pero, pero en términos de estabilidad medio ácido, obviamente no tiene. No es administrable por vía oral. ya, esa es mi pregunta, ¿por qué mm. sucede eso específicamente? ¿Por qué se vuelve inestable entre ese cambio? Por el efecto del carboxilato sobre el dipolo, sobre el carbonilo. Ya, en este caso el carboxilo tendría un efecto electrodonor y finalmente por eso sería más susceptible a ser hidrolizada. Sí, pero no mires, igual que antes le dije a tu compañero que no lo mires como la ampicilina, el NH2, sino que es NH3 más. Aquí esto está en vivo, es un carboxilato, CO menos. ¿Ya? Entonces tendría una carga ya negativa. Claro, eso se va ionizando en función del pK. Hay un porcentaje ionizado, otro porcentaje no ionizado. Sí, Y esta carga negativa, ¿qué efecto ejercería sobre la hidrólisis? ¿La fomentaría? claro, claro, claro. Por eso tú no puedes administrarla por vía oral, es inestable al medio ácido. Recuerden, ¿ah? Las carboxipenicilinas son de amplio espectro porque ese grupo carboxilo aumentó la polaridad del compuesto, pero son inestables al medio ácido. Ya, correcto. Muchas gracias, profesor. Vale, vale, Profe, yo tengo una pregunta. dígame. Em, la amoxicilina, entonces, se administra siempre con ácido clavulánico porque no es resistente a beta-lactamasa. Correcto, correcto. Claro. ¿Por qué? Porque para ser resistente a beta-lactamasas solo tienes las tres agrupaciones. Es súper rígido. ¿Ah? La meticilina, la nafcilina y cualquiera de las isoxazonil penicilina. No hay más. No hay otro rasgo estructural que te permita incrementar la resistencia a beta-lactamasa o definitivamente ser resistente a beta-lactamasa. ¿Qué más?
Don Juan Osorio levantó la mano, dice aquí. Profe, una consulta, y en comparación de la aminopenicilina con la carboxipenicilina, ¿cuál es la diferencia, no hablando de estabilidad, sobre la potencia que ejercen, en qué momento se usaría una y en qué momento otra? Las cepas son las dos de amplio espectro, lo que varían son algunas cepas. Vale. Pero tú las dos las clasificas como amplio espectro. Y las diferencias están dadas porque una es administrable por vía oral y la otra no. Esas son las diferencias. Ahora, no son idénticos los espectros. Tú lo clasificas como amplio espectro, sí, porque es gran negativo y gran positivo, pero no son idénticos los microorganismos. Vale. Esa es la diferencia. Vale, gracias, profe. Vale. ¿Quién más tiene una consulta? Yo. ¿Puedo hacer ¿Quién una es yo? consulta, no? Carlos Rojas. Francisco. No, Carlos Rojas. Carlos Rojas, dele. Hace un momento escuché una pregunta que, bueno, es lo ideal, ¿no? O sea, utilizar un inhibidor de beta-lactamasas junto con la amoxicilina. Sí. Pero en la práctica, nosotros vemos que hay medicamentos que solamente es amoxicilina sola. Entonces, en ese caso, ¿cómo se explica que en el mercado se sigue utilizando? Porque lo sobredosificas. Por eso. Porque lo estás Yo, por ejemplo, he visto que medicamentos que tienen un inhibidor de beta-lactamasas, la dosis también es 500 miligramos de amoxicilina. Sí, y otro que no. Sí. Tú estás perdiendo dosis cuando lo administras solo. Entonces, por eso digo, lo ideal sería que siempre vaya acompañado en todo caso de un inhibidor de beta-lactamasas. Correcto. Eso es lo ideal. Ya, muchas Eso gracias. es lo ideal. Sí, vale. Profe, Sí, dígame. ¿y la elección de ese inhibidor de beta-lactamasa siempre tiene que ser el mismo? O sea, ampicilina siempre tiene que ir con sulbastamo o clavulánimo. No, puede ser cualquiera. Lo que pasa es que normalmente lo clásico es que vaya con clavulánico, porque clavulánico fue el primero que se descubrió. Por eso quedó esa mezcla. Pero en esencia puede ser cualquiera. Ya, gracias, profe. Vale. ¿Quién más tiene otra consultilla? Hay una pregunta en el chat, profe. A ver. ¿Dónde está? Ahí, aquí. Chat. Al hacer una molécula más resistente a beta-lactamasa, ¿se reduce la actividad antibacteriana? Sí. Sí, porque como al hacer la molécula resistente a beta-lactamasas, está haciéndola en buenas cuentas más lipofílica, cero posibilidad de tener espectro gran negativo, incluso disminuyen las cepas gram positivas sobre las cuales son activas. Meticilina, nafcilina, recuerden las isoxazolil, penicilina que se ocupan para estáfilo nomás. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué la enzima prefiere como a los inhibidores antes que al mismo antibiótico cuando... Por afinidad, tienen mayor afinidad. Ya. Tienen mayor No afinidad. tiene que haber como ni la estereoselectividad, ni el tamaño, solo la afinidad que tenga por afinidad. Es que tiene que tener más afinidad, porque si tuviera menos afinidad, iría de adorno nomás. Preferiría el antibiótico encima, ¿me comprende? Ya. ¿Aló? Ahora el huevo, si queréis huevo. Y el tomate, si queréis tomate. Por favor, apaguen los micrófonos. Alguien habla de huevos y tomate y me está dando hambre. Tengo hambre.
Estoy atento a cualquier otra consulta. Profe, yo tengo una duda Dígame. igual, que cuando habló de la meticilina, dijo que si se cambiaban los metoxi en posición orto, Claro, se sí. perdía como la El resistencia efecto a la... resistente. Sí, Ya. sí, Y sí, si yo sí. le pongo además otro sustituyente, aún manteniendo... No, chao. No puedes ni moverlos de lado, ni agregarles otro sustituyente, ni eliminar uno. Es tan rígido como lo que se ve. Ya. Es tan rígido como lo que se ve. Lo que pasa es que, miren, si supongamos que lo llenamos a la meticilina, la llenamos con otro sustituyente. Pongamos el ejemplo. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿la molécula va a ser resistente a beta-lactamasas? Sí, va a ser resistente, pero no sirve para nada porque tampoco va a ser activa. ¿Me comprende? Sí. Eso. Gracias, profe. Vale. Vale. Profe, yo tengo una consulta. Diga. ¿Cuál sería la diferencia entre administrar ampicilina administrado con sulbactamo con la sultamicilina, que es Con un la profármaco? ¿qué es el profármaco? El efecto es más o menos el mismo. El efecto es más o menos el mismo. La diferencia es que en vez de coformular dos sustancias, pones una nomás, como profármaco. ¿Cuál podría a lo mejor ser alguna diferencia? Que el profármaco se tiene que generar, ¿no es cierto? Pero la ruptura es bastante rápida. No hay mayor drama. Gracias. Ok. Díganme. Profesor, ¿me escucha? Sí, señor. Don Benjamín. Sí. Cuénteme. ¿Sabe que en la ampicilina, Sí. qué pasa si cambiaría el amino por otro aceptor? O sea que en vivo sea aceptor, ¿tendría las mismas características que la ampicilina? Sí, señor. Ya. Gracias, profe. Vale. Profe, respecto a la pregunta que hizo el compañero anterior, pero en ese caso, para obtener la resistencia al medio ácido, también tendría que protonarse en ese aceptor para poder hacer lo que hace en el carbonilo, como disminuirle la polaridad, ¿no? No. Porque protonarse es si es una base, pero si es un ácido, no. ¿Te fijas? Ya. Lo que tienen que mirar es si el grupo que introducen es dador de electrones o aceptor de electrones. Eso es lo que tienen que mirar, si es dador o es aceptor. Otro cuento es si ese grupo es factible de ionizarse o protonarse o desprotonarse, si es un ácido o si es una base. Pero lo que tienen que mirar es si es aceptor o si es dador de electrones para saber si finalmente la molécula va a ser lábil o va a ser resistente. ¿Ok? Ya, entonces son cosas distintas. O sea, me refiero, por ejemplo, al hecho de que sea para gram negativo y que sea resistente al medio ácido. Claro. La resistencia al medio ácido tiene que ver con el grupo que tienes en la cadena 6 aminoacílica, ¿ah? Si es dador o si es aceptor de electrones, cosa de que te disminuya la calidad de ese dipolo del carbonilo para que no efectúe el ataque al betalactámico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Vale. Eso medio ácido. Ahora vamos al espectro. Esa creo que tú preguntabas también. El espectro tiene que ver con el incremento en la polaridad de la molécula. Ya. ¿Ok? Si ese sustituyente
¿ah? Si ese sustituyente que es, por ejemplo, aceptor de electrones y te hace la molécula más resistente al medio ácido, si a la vez ese sustituyente es polar, va a ser resistente al medio ácido y además va a tener espectro gram negativo. Pero son dos cosas. Efecto electrónico sobre el carbonilo, eso tiene que ver con la resistencia al medio ácido, o ruptura o no ruptura del anillo beta-lactámico, y el incremento o el espectro gram negativo tiene que ver con la polaridad de la molécula. Ya, profe. Ahí me quedó claro. Eso. Gracias. Ok. Por favor, por última vez, les ruego que o apagan los micrófonos o mejoran el vocabulario. O lo dejamos hasta acá. Profesor, tengo una consulta. Dígame. Mi duda es la siguiente. Si yo tengo amoxicilina y tengo ampicilina, ¿qué diferencias existirían entre ambas moléculas en términos farmacocinéticos y en términos de su espectro? Espectro, ninguno. Farmacocinética, el profármaco tiene una mejor absorción. Espectro, ninguno. Ya, entonces en la ampicilina tendría una mejor absorción que en relación a la amoxicilina. A la ampicilina. No, es que yo le estaba preguntando por la amoxicilina versus ampicilina. Ah, No sí, es bastante parecida. ¿No puse unos gráficos? Sí, me parece que sí, usted puso unos gráficos, que me surgió esa duda en particular. Si el hecho de agregar un OH en el anillo en la ampicilina, y si yo lo comparaba con la ampicilina, ¿qué efecto farmacocinético había específicamente en esas dos moléculas? No, es bastante parecida. ¿No? Las grandes diferencias son con la ampicilina. Con las ampicilinas. Con la ampicilina. Pero las diferencias son de farmacocinética, es decir, mejor absorción gastrointestinal, no de espectro. El espectro se conserva. Ya, correcto. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra consulta? Díganme. Romina levantó la mano. Por favor, Romina, haga su consulta. Hola, profe. Muy buenas. Buenas. Quería preguntarle acerca de los profármacos mutuales, que era como lo último que se vio. Sí, sí, sí. Y como se vio tan rápido, como que me generó hartas dudas. Quería saber Dígame. cómo se rompía la unión que mantiene al antibiótico con el bloqueador de beta-lactamasa, si era por hidrólisis, por la acidez, y no sé cómo es. Es una hidrólisis. Es una hidrólisis. ¿Y la sultamicilina es la única que se encuentra en el mercado o hay más fármacos? No, es la única que hay en el mercado. No sé por qué no han introducido más, fíjate, porque es bastante útil, digamos, bastante cómodo. No lo sé, pero sí, esa es la única. Y la verdad no se ocupa mucho, ¿ah? No, ahora, uno nunca sabe si es que no se ocupe mucho, ¿ah? Es porque están acostumbrados a recetar lo mismo, ¿ah? O bien es un efecto marketing. Esa parte no hay cómo saberla, pero de acuerdo a los estudios clínicos, tiene tan buen comportamiento como la asociación de las dos sustancias. Eso. Ya, profe. Gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene otra consulta? Estoy atento.
Díganme. Estoy atento a cualquier otra consulta. Profe, yo tengo otra duda. Dígame, dígame. En la parte que muestra en una diapo la meticilina, hace unas Ya. modificaciones. Estas modificaciones que hace son solamente para mostrar que si cambiamos como esas 3 posiciones, se hace sensible a beta-lactamasa. Correcto, correcto, correcto. Cualquier modificación que tú le hagas a la meticilina, distinta a los grupos metoxilos en 2 y 6, la molécula ya no es resistente a beta-lactamasa. Vuelvo a repetir, la resistencia a beta-lactamasa, para que siga la molécula siendo activa como antibacteriano, me refiero, es para la estructura de la meticilina, la nafcilina y las isoxazolil penicilinas. No hay otras agrupaciones que a la molécula la puedan hacer resistente a beta-lactamasa y seguir teniendo espectro antibacteriano. ¿Ok? Es lo que le respondí a una compañera tuya hace un rato que, por ejemplo, si a cualquiera de estas moléculas, a lo que quieran, le empezamos a meter grupos inmensos, y va a ser resistente a beta-lactamasa, pero ¿qué más da si va a ser inactiva como antibacteriana? No tiene ninguna gracia, no sirve para nada. ¿Me comprendes? Ya. Entonces, son solo esos 3 patrones estructurales, no hay más para que la molécula pueda ser siguiendo activa farmacológicamente. Y perdona, si tú te fijas, en las 3 el espectro se reduce, incluso frente a la penicilina G. Claro, eso es por la inclusión de los grupos voluminosos. Claro. Y entonces, si le llegas a meter otro grupito o en otra posición, ya la molécula es inactiva. Ya, profe. Muchas ¿Se gracias. entiende? ¿Se entiende? Sí. Vale, vale. ¿Quién más tiene otra consulta? Profesor, tengo una consulta, la última. Dígame. Con respecto a las isoxazil penicilinas, ya en el anillo isoxazolilo, Sí. hay una sustitución de un anillo de un benceno en 3 y en 5 Sí. un metilo. Un metilo, sí. Solamente esos sustituyentes pueden existir para que finalmente tenga su efecto como la resistencia al medio ácido y aparte la resistencia a las beta-lactamasa. Correcto, correcto. A eso solo puedes modificarle sustituyentes en el anillo aromático. Ya. Ahora, Solo eso. Ahora, esa sustitución en el anillo aromático solamente en posición orto. A ambos lados, me refiero. No, podría haber en otras posiciones también, con halógeno. Sí, con halógeno. O sea, podría poner un halógeno perfecto, podría poner un halógeno en meta y en para, y el efecto se mantendría. Sí, sí. Vas perdiendo un poco más de espectro antibacteriano. ¿Te fijas? Vas perdiendo un poco más de espectro antibacteriano. Vuelvo a repetir, estos volumen en la cadena, para lo que es resistencia a beta-lactamasa, es súper rígido a las estructuras vistas. Yeah. Es súper rígido, repito, para que tengan actividad antibacteriana. O sea, si yo, no sé, pues a la bencilpenicilina, por ejemplo, le meto un camote, un naftaleno, por darte un ejemplo. ¿Eso va a ser resistente a la beta-lactamasa? Sí. ¿Y qué más da si tampoco va a tener actividad antibacteriana? No tiene relevancia. ¿Te fijas? Son solo los 3 patrones estructurales mostrados los que dan a la molécula resistencia a beta-lactamasas
y permitir que la molécula siga siendo activa. Ya. Entonces, Eso. por lo tanto, sobre el benceno yo puedo poner el halógeno en orto, en meta o en para, y se conservaría, en este caso, las propiedades de las isoxazolilpenicilina. Claro, y que no se te pase la mano con los halógenos. Por ejemplo, suponte tú, si tú quieres meter un trifluormetilo, por darte un ejemplo, ¿ah? Ahí vas a incrementar tanto la lipofilicidad que ya prácticamente no va a tener espectro antibacteriano. Ya, correcto. Eso. Listo, profesor, muchas gracias. No faltaba más, dígame. ¿Quién más tiene alguna otra consulta? Profe, yo tenía una Dígame. consulta. Dígame. Es que en una parte puso que después de eso de los grupos con resistencia a penicilinasas, Sí. puso por ahí que resistencia al medio ácido se obtenían las isoxazolil penicilasas con sustituyentes electronegativos en 3. Sí. ¿A qué se refería con eso? No entendí bien. ¿A qué se refería? A que las moléculas ahí puestas, ¿cierto? Cloxa, flucloxa, dicloxa, ¿ah? Tienen un efecto electroatractor. Tienen un efecto electroatractor respecto del grupo carbonilo en la cadena 6 aminoacílica. Por eso la hace resistente. ¿Vamos? Pero eso es específico para esas estructuras químicas de la isoxazolil penicilina sustituidas en 3 y 5. Solo para eso, ¿por qué? Porque tienen un efecto electroatractor. No es el caso, por ejemplo, de la meticilina o la nafcilina, ¿cierto? Que como hay un efecto electrodador, esas moléculas son súper inestables al medio ácido. Son resistentes a la beta-lactamasa, pero son inestables al medio ácido. ¿Esa era tu pregunta, maestro? Sí, más que nada como para saber si es que se refería a eso o no. A eso, sí. ¿Qué más? Don Ignacio, levanta la mano. Diga. Profe, chuta. Después de mi compañero le pregunto. Vale. ¿Hablo nomás o me espero? ¿Hablo o me espero? No, dale nomás, dale. Ya, bueno. El grupo ácido del núcleo de las penicilinas se puede reemplazar por un anillo tetrazol, por ejemplo, como por cambio isostérico. Por tetrazol no, porque es muy grande el volumen. Tal vez por un grupo ¿Sulfanoilo? No. No, sulfamoilo no, porque no tiene la acidez suficiente. Un sulfonilo, un SO3H, eso podría ser, porque son bioisósteros por acidez y por tamaño. Acuerda que aquí hay que entrar a un sitio. Hay que entrar a un sitio, establecer interacciones, ¿cierto? Entonces, no puedes llegar y aumentarle los volúmenes. Ya. Eso. Ahora, María Paz, si quieres hacer la consulta. Ya. Era respecto a lo que había dicho mi compañero anterior. Entonces la isoxazolil penicilina solo cuando están sustituidas con estos grupos en para o en meta o en orto son resistentes a medio ácido. Si no existe sustitución, ¿no sería resistente? Claro. Ya. No, claro, porque tú para la resistencia al medio ácido, como participa la cadena, el carbonilo de la cadena lateral, si ese oxígeno es reactivo, va a poder atacar el carbonilo del enlace beta-lactámico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haces reactivo? Entregándole electrones con sustituyentes electrodonores, ese oxígeno va a ser más reactivo. Si tú pones sustituyentes que son electroaceptores,
les va quitando la reactividad de ese oxígeno carbonílico. Y por eso la molécula es estable al medio ácido. Eso. Ya. Gracias. Vale. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Hola, profe, ¿me escucha? Perfectamente, dígame, don Reinaldo. Yo quería pedirle si podía explicar el funcionamiento de la enzima beta-lactamasa, que no lo entendí muy bien cuando lo explicó en el Power. Ya. ¿Cómo funciona la beta-lactamasa? Sí. La beta-lactamasa tiene en su sitio catalítico las tres agrupaciones que son análogas a las PBP, ¿cierto? Por donde se ancla, por donde se fija el antibiótico, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú fijas el antibiótico a la PBP, ¿no es cierto? Ese antibiótico queda anclado, no se puede regenerar la enzima. ¿En esa parte estamos claras? Sí. Vale, vale. Queda anclado, no se puede regenerar la enzima, por eso no hay síntesis de pared. Ok. En el caso de la beta-lactamasa, hay otro grupo adicional, es un residuo glutámico, que activa al agua, de modo que el agua puede atacar al antibiótico que estaba unido a la serina de la beta-lactamasa y libera de esa unión, y queda ese hidroxilo libre de la beta-lactamasa y puede seguir actuando. Esa es la diferencia entre beta-lactamasa y PBP. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Se entiende? Sí. Vale. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene otra consulta? Alguien mencionó, ¿a qué se refiere con activar la molécula de agua? Es netamente aumentar el poder nucleofílico que tiene la molécula de agua. Sí. Eso. ¿Alguien más tiene una consulta? Bueno, si no hay más consultas, dejaríamos hasta acá Profe, ¿me la escucha? sesión. Sí, diga, Matías. Tengo una duda. El ¿por qué aumentar la lipofilia hace las moléculas más resistentes a beta-lactamasa? O algo así. No. ¿Se vio el video, maestro, no? Sí, es que me surgió esa duda respondiendo a las dudas de acá. La resistencia a beta-lactamasa es por volumen. Es por volumen. El sitio, escucha, el sitio de la beta-lactamasa puede aceptar moléculas con mayor volumen, ¿ok? Entonces, la resistencia a beta-lactamasa está dada por volumen. El tema de la lipofilicidad tiene que ver con el espectro. ¿Estamos? No lo mezcles. Volumen, resistencia a beta-lactamasa. Y no cualquier volumen, como ya lo hemos comentado profusamente, sino que para los tres tipos, meticilina, nafcilina y las isoxazolil, 3,5. ¿Estamos? Volumen, pero el volumen no necesariamente tiene que ver con el espectro. Al contrario, como aumentas de lipofilidad, muchas veces lo disminuyes. Pero volumen, resistencia a beta-lactamasa. ¿Qué más? Vale. Estoy atento a otra consulta.
Consulta la 1. Consulta las 2. Yo tengo una. Dígame, María Paz. Profe, cuando habló de la ampicilina, dijo que tenía una absorción errática. ¿Eso Sí. se refiere solamente porque es mala, porque es una baja absorción? ¿O O no? sea, es que no solo es baja, es errática, porque es entre, ponte tú, un 30 y un 50, es súper errático, hay un 20% de diferencia. A eso se refiere con errática. Ah, ya. En comparación con las otras. Claro, claro. Siempre que tú escuchas de cualquier fármaco que tiene una absorción errática, quiere decir que el porcentaje de absorción varía mucho de individuo a individuo. A eso se refiere con errática. Porque ponte tú, podría ser baja y que sea entre un 15 y un 20%. Eso no es errático, es siempre baja entre 15 y 20. Errático es que el margen, el intervalo es muy grande. A eso se refiere con errático. Ya, ahora sí entendí. Vale. ¿Qué más? ¿Algo más, jóvenes? Profe, Dígame. con respecto a la, ¿cómo se llama esto? Tamoxilina. Sí, tamoxilina. ¿Por qué Tamoxilina no me suena la tamoxilina. Temoxilina, eso. Ya. Tamoxilina, sí, eso. Ya. ¿Por qué? No entiendo por qué se volvería resistente a beta-lactamasa. Y usted dijo que esta era como la excepción del... Claro. los A que son- cualquier penicilina que tú le incluyas un grupo metoxilo en 6-alfa, esa penicilina va a ser inactiva. Va a ser inactiva. Salvo este caso específico de la temoxilina, en que la molécula fue resistente a beta-lactamasa, pero el costo fue elevadísimo porque es de espectro súper reducido. ¿Te fijas? Por eso esa molécula es una excepción. ¿Ok? Y En la clase también que, sería una excepción a la regla que puso antes de la... como de los grupos resistentes a beta-lactamasa, ¿o no? no, nada que ver, porque lo otro tiene que ver con la cadena 6 aminosílica. Ah, ya. Esto es la inclusión de un metoxilo en 6-alfa. Lo que pasa, mira, la clase que les subí hoy, que es de cefalosporina, después cuando la vean con tranquilidad, van a ver que cuando incluyen estos grupos metoxilos, la molécula es resistente a beta-lactamasa. Entonces, algún pillo dijo, pongámosles grupos metoxilos a las penicilinas, y las hacemos resistentes a beta-lactamasa, y no les caminó. En todos los casos las moléculas fueron inactivas, salvo esta. Salvo esta, que fue activa, pero con un espectro súper reducido. Pero esto es una excepción a la regla de las penicilinas. Si yo te pongo cualquier estructura de una penicilina y te digo, ¿qué ocurriría si usted incluye un metoxilo en 6-alfa? Tu respuesta es, va a ser inactiva. Ya. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta de la clase? Estoy atento. ¿Algo más? ¿Algo más a la 1? ¿Algo más a las 2? ¿Algo más a las 2:30? Profesor, una duda pequeña. En el seminario se va a evaluar la clase 1, que se está analizando ahora las dudas, y la clase de hoy, ¿cierto? Sí, como bloque. Sí.
Como bloque de beta-lactámico, sí. Ya. Muchas gracias. Vale. ¿Qué más? Bien, jóvenes. Si no hay más consulta, lo vamos a dejar hasta acá y nos encontramos la próxima semana, si es que tienen dudas de el video que subí hoy. Muchas gracias por su asistencia y sus consultas. Y nos vemos. Profe, una cosita antes que termine la clase. En Sí. caso de que surjan dudas o otras preguntas, ¿se las hacemos llegar por mail o sea, una clase? sí, En caso de que... si se te ocurre otra cosa, me mandas un correo. Ya. Lo ideal es que ocupes esta instancia, ¿cierto? Porque a veces el correo no sirve para explicar bien o no existe el que yo te diga una cosa, tú me contestas otra, se pierde eso, digamos. ¿Te fijas? Lo ideal es hacerlo en esta instancia por Zoom, pero no hay drama con el correo. Ya. ¿Ok? Listo, estimados. Entonces nos vemos la próxima semana. Adiós y que tengan una buena semana en lo que resta de semana.